Milei nunca habló de la Tercera Guerra Mundial. Lo que hizo el gobierno fue condenar categóricamente el ataque sin precedentes de Irán contra Israel y reafirmar su apoyo al legítimo derecho a la defensa de su soberanía. Sentido común. El gobierno teocrático de Irán entendió por estas horas que no tiene apoyo geopolítico para escalar. No es solo Estados Unidos, Europa y hasta países árabes como Jordania jugaron claramente para Israel. Esta vez el gobierno argentino se alineó claramente con el mundo libre. Las cosas cambiaron, le pese a quien le pese. Claro, ¿cómo vamos a ser neutrales con el terrorismo? Tremenda entrevista, no se lo pueden perder. Cuando llegamos, heredemos la peor herencia que recibió un gobierno en toda la historia argentina. En ese sentido, por ejemplo, cuando un país tiene déficits gemelos por 4 puntos del PBI, es una alerta amarilla, 8 es una alerta roja. Nosotros recibimos 17 puntos del PBI. Al mismo tiempo, de esos 17 puntos, 15 eran explicados por el déficit fiscal, donde 5 puntos estaban explicados por el déficit en el Tesoro y 10 puntos del PBI estaban en el Banco Central. Es más, la deuda del Banco Central, el gobierno anterior se encargó de pasarla de 30 días, 60 días, 90 días, 120, 150 y 180 días, la pasó a todo un día, por lo que existía la potencialidad de que cuadruplicáramos la cantidad de dinero en un día. El déficit que había acumulado en toda la gestión el gobierno kirchnerista fue de 28 puntos del PBI, pero en el último año había generado 13 puntos del PBI, que eso era equivalente a más de 5 veces la base monetaria. Entonces, además, cuando en el mes de diciembre se empiezan a liberar los precios, la inflación en la primera semana corría a un ritmo del 3.700% anual, en la segunda se aceleró al 7.500% anual y de hecho la inflación mayorista del mes de diciembre, que fue 54% mensual, eso anualizado implica 17.000%. Por lo tanto, estábamos frente a una situación que además estructuralmente implicaba que teníamos un desequilibrio monetario peor que el que teníamos en 1975, previo a la del crisis del Rodrigazo. Teníamos una situación del Banco Central mucho peor que la de 1989, previo a la hiperinflación del Alfonsín. Y lo que tiene que ver con los indicadores sociales estaban en peores niveles que el 2001. Es decir, era la suma de todos los males todos juntos. Y entonces era evidente que Argentina tenía que hacer un ajuste. Y la realidad es que la única forma de hacer un ajuste sin financiamiento es que tenía que ser de shock. Y ese shock tenía que ser tremendamente abrupto por esta constelación de desequilibrios, porque de hecho, si hubiera estallado la crisis, hoy estaríamos hablando no solo de una hiperinflación, sino que estaríamos hablando de 95% de pobres y probablemente de 50 o 60% de indigentes. En ese contexto no había alternativa a hacer el ajuste. En ese sentido, nosotros anunciamos un programa de déficit cero, o sea, un ajuste, digamos, para que se dejara de tener déficit fiscal y que se cortara la emisión de lo que tenía que ver con el fisco. Por otro lado, iniciamos un proceso de saneamiento del balance del Banco Central para bajar esos 10 puntos del PBI de déficit que generaba el Banco Central. Y al mismo tiempo, como había una brecha cambiaria del 200%, hicimos una corrección cambiaria para tratar de eliminar la brecha. En ese sentido, nosotros esperábamos que el déficit cero lo alcanzáramos a lo largo del 2024. De hecho, todos los analistas decían que eso era imposible, que no era posible hacerlo, y nosotros básicamente lo hicimos en un mes. Solamente esa parte del ajuste hace que sea el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, reconocido por el Fondo Monetario Internacional. Pero también llevamos a cabo el ajuste en el balance del Banco Central. Hoy el déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PBI fue bajado a 4 puntos del PBI. Es decir, que nosotros en el lapso de 3 meses hicimos un ajuste por el equivalente de 12 puntos del PBI. Y la inflación del mes de diciembre estuvo en el 25%, en el mes de enero cayó a 20%,
en febrero cayó a 13. Se espera que en lo que es marzo, siendo un mes muy complicado, esté en torno al 10,5% y la núcleo ya dentro de un dígito. Y en el mes de abril podríamos entrar en un dígito de inflación y la core en un dígito bajo. Es decir, que estamos domando la inflación. Al mismo tiempo hemos mejorado sustancialmente el balance del Banco Central, porque si bien nosotros recibimos al Banco Central con reservas negativas netas por 11.500 millones de dólares, y desde que llegamos al poder hemos acumulado compras por más de 12.000 millones de dólares, y a pesar de esa compra de divisas, a pesar de unos instrumentos, unos puts que disparaba emisión monetaria, que lo hizo el gobierno anterior para controlar el tipo de cambio, y lo que tiene que ver con la remuneración de los pasivos, estos que yo dije que lo pasaron un día, que, o sea, que antes eran las LELIQs y ahora son los pases. A pesar de toda esa emisión, la contracción que hicimos por BOPREAL, que es un bono para rescatar pesos, y además el superávit fiscal, nos permitió absorber tanto dinero que la base monetaria está constante. Entonces, mejoramos el activo del Banco Central sin incrementar el pasivo del Banco Central. Por lo tanto, en ese contexto estamos mejorando la calidad crediticia del Banco Central, y eso significa que el nivel de precios de largo plazo es más bajo, y por ende la inflación, que es la pendiente que une de la recta que une el nivel de precios de hoy y el del futuro, se hace más plana. Por lo tanto, la tasa de inflación baja, y de hecho las expectativas de inflación vienen bajando fuertemente. Y no solo eso, sino que además, es más, usted lo puede ver, muchos bancos de inversión que cuando nosotros llegamos al gobierno, para el año que viene esperaban inflaciones del torno del 250%, ahora están hablando de 30%. Por lo tanto, efectivamente el programa está funcionando. Y otra cosa más importante, que es la brecha cambiaria desapareció y la curva de futuros del dólar está alineada con la política monetaria que tiene diseñada el Banco Central. Por lo tanto, digamos, estamos muy optimistas. Obviamente que un ajuste de estas características tiene impactos sobre la actividad económica y nosotros eso lo sabemos, pero la buena noticia es que, por ejemplo, el sector de minería ya está creciendo, oil and gas está creciendo, el sector agropecuario, el campo está creciendo, y otros sectores están empezando a recortar fuertemente la tasa de caída, y se está observando el comportamiento de una V corta. Y esto es importante porque nosotros creíamos que esto iba a pasar ya entrada la segunda parte del año, y empezó a pasar ahora. Y después hay cosas muy interesantes, porque si bien el 75% de los argentinos reconocen que están peor, hoy la aprobación de la gestión supera con claridad, digamos, a lo negativo, y mi imagen está en los mismos niveles de cuando asumí. Con todo lo que pasó en el país en estos meses. Exacto. Y hoy se reveló un dato donde soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo. ¿Del mundo? Exactamente. Hoy, fíjese, cuando nosotros iniciamos la gestión, solamente el 20% creía que íbamos a estar mejor a lo largo del año. En enero ese número saltó a 30%, en febrero saltó a 40%, y hoy está en 50%. Es decir, la mitad de los argentinos creen que estamos para salir. Cuando usted le pregunta por la inflación, el 70% de los argentinos está convencidos que vamos a erradicar la inflación. Y además, cuando usted en una nube de palabras agrupa el sentimiento espontáneo de los argentinos, la palabra más importante es esperanza. Y eso, digamos, tiene dos consecuencias directas. Una es que mi imagen es la misma que yo tenía cuando asumí, que es el mejor momento que tiene un presidente. ¿Qué opinan, damas y caballeros? Suscríbanse, dejen un comentario y nos vemos en el próximo video.